Vamos entonces a hablar la Escritura y vamos a primeramente a ponernos en las manos de Dios. Padre Dios, Señor, en esta mañana yo te pido, Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas, Señor, trayendo revelación a cada uno de nosotros. Padre, lo que tú quieras hablar, Señor, tú sabes que yo he preparado algo en lo que yo sentí, Dios, que tú querías hablar a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. Mas, sin embargo, Señor, si tú quieres hablar de otra cosa, Dios, estamos, Señor, con el oído atento, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú tomes el control de mi vida, de mi boca, de mi mente, de mi corazón, Señor, y tú seas, Señor, guiando, Dios, por tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Quita todo aquello que quiera venir a estorbar, a distraer, Padre, todo espíritu, Señor, contrario, Dios, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y hablamos tu libertad, Señor, para escuchar tu palabra en este lugar. Tu presencia, Dios, dice tu palabra, que donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad, Señor. Tu presencia está en medio de nosotros, Señor, lo sabemos, porque así está escrito en tu palabra, Rey. Manda ángeles alrededor que nos guarden, que nos cuiden, Señor, y que echen fuera, Dios, todo aquello que quiera venir a estorbar, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 6. Versículos 9. Amén. Saben que el libro de los Hebreos habla, nosotros lo tenemos que interpretar junto con el libro de Levítico para entender muchas de las cosas que nos está hablando aquí. En el Antiguo Testamento Dios nos mostraba cómo era que tenían que hacerse el rito, la ceremonia para adorarle y exaltarle. Y en el libro de los Hebreos Él nos muestra a Cristo cumpliendo con todo eso, y por lo cual nosotros ahora no tenemos que cumplir con el antiguo pacto, sino tenemos un nuevo pacto, una nueva ley, ¿verdad? La ley de Cristo que mora en nuestros corazones. Ahora entonces, más sin embargo, nosotros tenemos que estar creciendo. Hablábamos, creo que fue el viernes, acerca de que nosotros tenemos que llegar a ser maduros. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Evangelio, obviamente somos como bebés espirituales hablando, ¿sí? Y nosotros necesitamos ir creciendo, aprendiendo. Aquí nos habla justamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, acerca de que hay muchos que todavía dicen necesitan beber leche, cuando ya deberían de estar comiendo un alimento sólido. Hablando, dice, es que los que necesitan leche no son maduros, ya todavía el maduro tiene que ya comer un alimento más sólido. Y ahí nos habla, empezando el capítulo 6, acerca de lo que son las bases o los fundamentos que todos deberíamos de tener. Pero nos invita a madurar, nos invita a crecer. Y en el versículo 9 vamos a empezar entonces, Hebreos 6, 9, dice: pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, hoy de lo que Dios me hablaba, o Dios me mostraba, es que ya sabíamos que hay promesas. Lo dice el libro vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, si no mal recuerdo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Sí? ¿Estamos ahí? 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces,
Jesús, ¿verdad?, nos habla, Dios nos habla de que hay promesas. Hay promesas. Hay incluso una versión de la Biblia que se llama así, de las promesas, en la cual están marcadas todas y cada una de las promesas que hay en la Escritura para nuestras vidas. Pero dice segunda de Pedro que las promesas que nosotros ahora tenemos son más grandes y más preciosas que las que tuvieron, ¿verdad?, aquellos que vivieron bajo el viejo pacto, el pacto de la ley, porque ahora las promesas están fundadas en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y dice la palabra que si Dios nos ha dado a su Hijo, juntamente con Él nos dará todas las cosas. Entonces, hoy de lo que yo quiero hablarles es precisamente cómo alcanzar las promesas. Hay promesas para cada uno de nosotros, pero hay que ir viendo cómo alcanzar esas promesas. Habla la palabra de que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, ¿sí? Entonces, significa que nosotros tenemos que esforzarnos y que tenemos que hacer algo para que obtener esas promesas. Ya son nuestras, pero nosotros tenemos que alcanzarlas. Entonces, vamos primeramente a ver algunas de esas promesas, ¿sí? Y las promesas están en que nosotros seremos recompensados. Dios, dice aquí la palabra en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Dios no es injusto. Dios a cada quien, dice la palabra, pagará. Jesús habla en el Apocalipsis, dice, he aquí vengo pronto y mi galardón viene conmigo. ¿Qué es eso? Un galardón, un premio. Para cada quien pagar conforme a sus obras. Entonces, hay recompensas. Vamos a ir a Mateo 10. Entonces, Mateo 10, 40. Y dice, y el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Habla de que si nosotros recibimos a alguien, incluso habla el libro de los Hebreos, vamos a saltar tantito a Hebreos 13. Hoy sí los voy a tener saltando en la Biblia. Hebreos 13, versículos 2 al 5. ¿Sí? ¿Ven? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos justamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dije que hasta el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, en el hacer la obra de Dios, en el hacer lo que es la voluntad de Dios, tenemos una recompensa. El mismo apóstol Pablo habla en las cartas acerca de que había unos hermanos, no dice sus nombres para no quemarlos, yo creo. Dice, hay algunos que ya dicen, pues la venida de Cristo estaba cerca, y pues ya no están haciendo nada más que metiéndose en las casas, ¿ah? Pero dice, y nada más están ahí metidos en las casas de los hermanos. Dice, no, dice, el que no trabaje, que no coma. Como diciéndoles, bueno, todavía hay cosas que hacer. No porque Cristo ya está cerca, ya no me voy a hacer nada. Yo tengo que seguir esforzándome y haciendo aquello para lo cual Dios me llamó. Dice, para obras, ¿verdad?, que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Dios había planeado para nosotros algo desde antes incluso de haber creado el mundo. El miércoles creo que hablábamos acerca de Dios, de que lo tenemos que ver en un aspecto tan grande a nuestro Dios. A veces nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza y la magnitud de Dios para entender que, por ejemplo, para Dios no hay tiempo.
para Dios ya las cosas fueron y son y serán. Porque por eso dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos. ¿Sí? Porque para Él ya todo ya pasó, para Él apenas está pasando y para Él todavía van a pasar cosas. Es por eso que Él habla en la Escritura de cosas que ya pasaron, cosas que vendrán y cosas que están sucediendo. Él no está limitado por el tiempo que nosotros estamos limitados. Él no está limitado por el espacio en el cual nosotros estamos limitados. Es por eso que dice, para cada uno de nosotros ya había planeado algo, porque Él ya nos había visto. Cuando a Abraham le muestra en el cielo y le dice, sal, ¿verdad? Ve las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No, así será tu descendencia. Y la arena del mar, los granos, ¿puedes contarlos? No, pues así también va a ser tu descendencia. En cada granito de arena y en cada estrella que está en el cielo, Dios nos veía a cada uno de nosotros, porque somos parte de la herencia, dice la palabra. Ahora somos hijos de Abraham, no hijos descendientes naturales o por genealogía, sino adoptados a través del Hijo, ¿verdad? Recibimos nosotros juntamente con los judíos las herencias de parte de Dios. Pero somos parte de esa descendencia, ¿verdad? Porque Él de ahí estaba viéndonos a cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros tenía ya planeado algo. Ahora, como Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha dado el libre albedrío para decir, bueno, si deseamos o no cumplir con ese propósito. Y hoy de lo que estamos hablando es precisamente, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan está una recompensa también para cada uno de nosotros. Una corona, dice Pablo, yo por lo cual yo sé que ¿verdad? Ya estoy cerca de ser sacrificado, de ser ejecutado, dice, pero yo estoy confiado de que he peleado la buena batalla, que he corrido la carrera como debe de ser y que me está esperando una corona, la corona que me está guardada por el Señor y cual dará a todos aquellos que cumplan con sus mandamientos. Entonces, hay una promesa para cada uno de nosotros, hay una recompensa en el cielo, pero también hay recompensas aquí en la tierra. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué nuestra vida es tan, vamos a usar la palabra así, tan light, ¿no? En el cristianismo? ¿Por qué vivimos un cristianismo tan light, tan ligero? Y no podemos ver las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos que el libro de los Hechos, Dios nos muestra la iglesia primitiva, una iglesia llena de poder y de autoridad, llena del Espíritu Santo, que hacía, ¿verdad?, el cometido, cumplía con la comisión que Dios había mandado para nosotros también, porque no solo era para ellos, también es para nosotros. Pero entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué ahora, teniendo tantas cosas, teniendo la Escritura? Ellos no tenían la Escritura como nosotros la tenemos. Sí tenían el Espíritu Santo al igual que nosotros, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace la diferencia entre aquella iglesia y nosotros? Simplemente el hecho de perseverar, de no acostumbrarnos, de no mantenernos en un nivel de confort, ¿sí?, sino que debemos de buscar más y más hasta llegar, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. La analogía que usamos el miércoles me encantó acerca del salmón, que decíamos que la vida del cristiano debe ser como la vida del salmón, que va en contra de la corriente. Y aunque la corriente va río abajo, el salmón va río arriba. ¿Sí? Aunque este mundo va hacia la perdición, nosotros tenemos que ir rumbo al cielo. Ahora, ¿qué pasa si en un río, en esos ríos que recorren los salmones, se pueden encontrar pequeñas pozas en el camino, ¿no? Hay pequeños lugares donde se acumula el agua y pues tal vez el salmón pueda llegar ahí y descansar. Y alcanza una primera promesa, así lo podemos ver como analogía, una primera promesa de parte de Dios y dice, oh, esto es lo que yo estaba buscando. Tiempos de refrigerio, habla la palabra. Un tiempo que después de tanta situación que había en nuestras vidas, tantos problemas, tantas luchas que había en nuestra vida, nosotros perseveramos en el Señor y llegamos a una de esas pozas de aguas cristalinas, aguas frescas, en las cuales nosotros podemos descansar. Ahí el salmón ya no tiene que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque las aguas están tranquilas. Ahí puede descansar, reposar, tomar fuerzas para seguir su camino. Pero aún ahí hay peligros. No sé cuántos han visto un documental, por ejemplo, de esos de National Geographic, Discovery,
¿verdad? Que están ahí los osos, precisamente cuando es la época de que van a subir los salmones, ahí están esperando a ver a qué hora se alcanzan a uno y ¡pum!, lo atrapan. Puede ser que sea subiendo, o puede ser que ahí en esas pequeñas pozas están viendo el agua a ver en dónde ven uno y ¡zas!, lo pescan. Entonces ahí, ¿verdad?, en esos tiempos de refrigerio que tenemos de parte del Señor, ahí incluso nosotros podríamos caer, nosotros podríamos perder, ¿verdad?, lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, nosotros tenemos que seguirnos esforzando. Tal vez es un tiempo en el cual podamos nosotros descansar de estas preocupaciones, de estas situaciones que hubieran. Pero dice la palabra que nuestra fe es muy preciosa y que es probada. Es decir, que nosotros todavía vamos a seguir recibiendo situaciones, va a Dios permitir situaciones en nuestras vidas que nos va a permitir crecer y crecer y crecer. Y dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y que cada problemática nos va a llevar a un cada vez mayor peso de gloria. Entonces, si comparamos esto con el salmón, ¿verdad? Bueno, es el primer pozo, es el primer nivel en el cual está llegando, está recibiendo unas promesas, pero todavía hay otras que alcanzar. ¿Y qué es necesario entonces? Que siga, encuentre dónde está la corriente, vea y siga río arriba, buscando alcanzar la parte más alta para ahí alcanzar las promesas todas que le corresponden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquella iglesia y nosotros? Es que aquella iglesia perseguía esas promesas y las recibía. Nosotros entonces tenemos que hacer lo mismo. Perseguir esas promesas, ahorita estamos hablando de algunas de ellas, y conseguirlas. Dice la palabra que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la primera. Hablando de la iglesia, la gloria que nosotros vemos en el libro de los Hechos acerca de esa iglesia, que se convertían con la predicación de uno, se convertían miles. Como Pedro, lleno del Espíritu Santo, en una ocasión fueron 3,000 y en otra 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, jóvenes. ¿Sí? Entonces, hablamos de una unción que descendía sobre estas personas, sobre estos hombres y mujeres, como nosotros, para hacer o cumplir la obra de Dios. Y así nosotros tenemos que anhelarla. Entonces no tenemos que caer en ese conformismo, ¿sí?, en esa tranquilidad. Si Dios nos ha permitido estar en un tiempo en el cual podamos tener tranquilidad, bueno, aprovechémoslo, tomemos fuerzas, llenémonos del Señor, pero no nos confiemos. Es a lo que voy. No nos confiemos, sino que sepamos que todavía va a venir otra prueba, otra situación. Porque mientras estemos aquí en la tierra somos perfeccionados. ¿Cómo Dios perfecciona a las personas? Dice que nuestra fe, tan preciada como el oro, se pasa por un crisol. Y el crisol se pasa por el fuego, que son las pruebas. Entonces, vamos a pasar diferentes aflicciones, dice Jesús, sí, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y Él hay una promesa, la más grande de todas, Él estará con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, podemos estar confiados en que Dios está con nosotros. Que Dios va a hacer y cumplir con cada uno de nosotros. Dice el que es poderoso para guardarlos sin caída. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Él es poderoso para hacerlo, pero depende de nosotros el no caer. Entonces hablábamos de estas recompensas en el servicio. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25, versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. La recompensa es el reino de los cielos.
En el versículo 34 dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. A esa promesa está para cada uno de nosotros. Eso es en el cielo. Promesa basada en ¿qué? En servicio, en amor. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo. Entonces, todo eso está basado en nuestro servicio. Vamos a ver otros ejemplos. 1 Tesalonicenses. Y de hecho, obviamente no voy a tocar todas las promesas y recompensas, porque según tengo entendido son más de 1000. Entonces, nos pasamos aquí toda la semana hablando de cada una de ellas. No estamos hablando de unas cuantas, pero que son cosas que podemos simplemente hacer y sabemos que todas y cada una de ellas tienen recompensa. 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Esto lo estudiamos hace algunas semanas. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan, ¿verdad? La prédica, hablábamos de estas tres cosas, de las obras que vienen por la fe, que está hablando en Santiago, ¿sí? Porque las obras sin fe son muertas. Y entonces, ahí, ¿qué obras son? Las obras de piedad, las obras de amor. Todas ellas tienen recompensa en el Señor. ¿Sí? Hablábamos del trabajo del amor, el amarnos unos a otros, y la constancia en la esperanza, es decir, la constancia en la venida de Cristo. Esperar en la venida de Cristo sabiendo que Él dijo, Él hará. Ahora sí, Romanos 15, versículos 25 al 28. Dice la Escritura, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, esto es la ayuda a los pobres, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Yo recogí una ofrenda, la voy a llevar a Jerusalén para los pobres, y eso va a dar un fruto, una recompensa. Cuando Pablo habla precisamente de las ofrendas, dice, no les pido porque necesite, sino porque lo que quiero es que haya fruto en ustedes, haya algo en ustedes, una recompensa en ustedes. Y es que, sin adentrarnos ahorita en este tema, simplemente el hecho de traer delante de Dios, el ofrendar, el diezmar, trae recompensa para mi vida. Dios es fiel, dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, cuando nosotros somos buenos administradores de las cosas que Dios nos da, de los bienes, de la economía, y nosotros sabemos darle a Dios, Él nos va a dar. Dice que Él da semillas al que siembra y pan al que come. Si nosotros sabemos dar a Dios, ¿por qué? Porque precisamente estas ofrendas a los pobres, ¿no? Aquí se han levantado en varias ocasiones, oigan hermanos, vamos a levantar algo, ya sea en especie, ¿no? Cuando hemos llevado allá al mirador, o en economía para ayudar a alguien que está en necesidad, o en el trabajo como lo hicimos hace 8 días, ¿no? Eso es ofrenda grata, dice, olor fragante delante de Dios. Y eso tiene su recompensa. Estamos sirviéndole a Dios, ¿cómo? Sirviendo al prójimo. Por eso Jesús pone tanto énfasis en eso. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y Dios, dice la palabra en Hebreos, no es injusto para olvidar. Al contrario, Él se acuerda de todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos para sus santos, para sus criaturas, y Él las recompensa. ¿Sí? Ahora, hay una recompensa también en paz y gozo que viene sobre nuestras vidas. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 7. ¿Sí? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, el Señor nos recompensa también cuando somos perseverantes. Es precisamente de lo que estábamos hablando ahorita de la analogía esta del Salmo. ¿Sí? Estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por una situación contraria. ¿Sí? Nuestras almas se afligen, claro que sí. ¿A quién le gusta estar pasando por situaciones difíciles? ¿A quién le gusta estar pasando por escasez? ¿No? Nadie le gusta. Pero si tenemos y ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que al terminar o al pasar esta prueba, obtendremos una recompensa. Gozo, paz en nuestros corazones. Es como ese pozo que hablábamos, que está en medio del río, y es en el cual este salmón puede descansar, tomar fuerzas para seguir adelante, para continuar el camino. Dice Pablo que el corredor corre, ¿verdad?, pensando en terminar, no pensando en llegar más rápido. Corre pensando en terminar la batalla, en la carrera, perdón. Entonces, es como en realidad esto no es una carrera de 100 metros, es más como una maratón. ¿Sí? Es una carrera de resistencia. Y los maratonistas no salen a toda velocidad. Los maratonistas van, ¿verdad?, a un paso constante, reservando sus energías porque saben, ¿verdad?, que tienen que recorrer un largo camino, y para eso se preparan. Porque no agarran ese día, se levantan y dicen, voy a correr la maratón. No, llevan tiempo, meses, ¿verdad?, antes, preparándose, alimentándose, haciendo el ejercicio necesario, el entrenamiento necesario. ¿Para qué? Para que ese día que van a competir puedan hacerlo como debe ser. Entonces, hay una recompensa de paz y gozo para nuestras vidas. Y hay otra recompensa. Vamos a ir a Colosenses 2. Les digo que no son todas, pero son las que el Señor me inspiró en esta mañana. Colosenses 2, versículos 1 al 3. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es otra recompensa. Dice la palabra en uno de los salmos, ahorita no recuerdo cuál es, pero que Él da a conocer sus secretos solo a aquellos que están en comunión, a sus amigos. Cuando nosotros estamos realmente en el camino buscando de Dios, Él nos da a entender todas estas cosas, las revelaciones ocultas. Dice que Él tiene los misterios guardados. Él, ahí creo que es uno de los proverbios también, el que dice que del rey o del príncipe es encontrar, pero de Dios es ocultarlos y dárselos a conocer a aquellos que Él quiere. Entonces, los tesoros del conocimiento de Dios están guardados en Él. ¿Quién nos lo revela? El Espíritu Santo. Y de hecho, los secretos están aquí, porque no hay nada que no esté aquí guardado en la Escritura. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y seguramente a ustedes les ha pasado, ¿verdad?, que cuando leen la Escritura, cuando empezaron tal vez a leer la Escritura, a leer la palabra de Dios, ustedes decían, no entiendo nada. O sea, yo puedo leer 2, 3 capítulos, no entiendo nada. No se me queda nada, no entiendo de qué está hablando. Aunque hoy en día, tal vez para ustedes sea muy claro. Y digan, pues sí, está hablando de Dios, está hablando de fe, está hablando
de las promesas. O sea, Dios ya a estas alturas nos revela. Su Santo Espíritu nos muestra eso que estaba ahí oculto. Para el hombre natural sigue oculto. Dice la palabra que es como un velo, así como para los judíos, dice, el velo quedó puesto para que no entendieran o no conocieran. Ese velo para el hombre natural, para el que no tiene a Dios en su corazón, para el que no le conoce, sigue puesto ese velo. Y él puede abrir la Biblia, la misma Biblia que nosotros tenemos, y no entender. Hablábamos la semana pasada que nosotros tenemos que tener paciencia con aquellos que están en esta situación, porque no sabemos si Dios les va a permitir abrirles precisamente el entendimiento a fin de que vengan al conocimiento de Dios. Entonces, su mente está nublada, su mente, ahora sí que como dice, para que viendo no crean y para que oyendo no entiendan. Entonces, Dios es el que abre el entendimiento. Pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es una recompensa ¿de qué? De mantenerse firme en Él. Y Él te va a revelar más cosas. Él te va a mostrar más secretos de Él, ocultos en su palabra. Aquí están todos. Tal vez para algunos, porque la revelación es diferente para cada persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la revelación depende de las circunstancias en las cuales está pasando. Un hombre no puede conocer a un Dios sanador o tener esa revelación del Dios sanador hasta que no está enfermo o tiene a alguien enfermo y puede ver la gloria de Dios manifestándose de esa manera. Una persona no puede conocer al Dios proveedor hasta que no pasa por una situación en la cual esté pasando escasez o necesidad y Dios sea quien provea. Entonces, la revelación para cada persona depende de las pruebas o las circunstancias por las cuales está pasando. Y tal vez pueda pasar que digan, es que tengo esta revelación. Y usted diga, pues yo ya lo sabía. Sí, porque usted lo vivió antes, y usted lo entendió antes, y Dios se lo reveló antes. Pero para esta persona apenas está pasando por ese proceso, apenas está viviendo eso, y apenas Dios se lo está revelando. Entonces, hay una recompensa también en cuanto al conocimiento de Dios. El conocimiento de su palabra. Las riquezas dice que están guardadas ahí. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es un gran tesoro que él tiene. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No hablando de temor, miedo, sino de reverencia, de hacer su voluntad. Entonces, aquí lo vemos confirmado otra vez, ¿no? Una recompensa. Dios te va a recompensar, ¿cómo? Dándote a conocer su palabra, dándote entendimiento acerca de la misma. Y vamos a Filipenses 3. Está un poco atrás, no mucho. Filipenses 3, versículos 7 al 11. Y ese es Pablo hablándonos acerca de eso. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces dice Pablo, bueno, ya todo lo que tengo, lo que pueda hacer, lo tengo por basura. Yo lo que deseo, dice, es conocer a Cristo, entender más. Pablo escribió gran parte de la Biblia, pero toda esa no la recibió de un tajo. No es que vino el Señor Jesucristo, se le presentó ahí en el camino, ¿verdad? Y le dijo, aquí tienes todo el conocimiento acerca de mí, sino que Dios se le fue revelando a él paulatinamente. Y conforme él fue padeciendo y él fue pasando situaciones, su conocimiento, entendimiento de Dios iba aumentando. Y gloria a Dios porque lo usó precisamente para dejarnos ese conocimiento aquí, pero está escondido. Lo único que necesitamos es nosotros perseverar
Y Dios nos va a llevar a entender todas y cada una de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, estas son las 3 recompensas que Dios, ¿verdad?, tiene para las que hoy quiero platicar. Es una recompensa por el servicio que nosotros hacemos a los hombres, en particular a nuestros hermanos. Una recompensa en paz al sufrir las tribulaciones o los problemas, gozo al finalizar, ¿sí?, un tiempo de paz, de refrigerio, y también nos va a llevar entonces a una recompensa en el conocimiento de Cristo. Pero ahora, esas son las recompensas, las promesas que tenemos. ¿Cómo las alcanzamos? Vamos a regresar al Hebreos 6, que es de donde partimos. Y vamos a ir al versículo 12. Así que si llegamos al 12 ya estamos por terminar. Hebreos 6, 12. Dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ser? No perezosos, esforzados. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos ser esforzados. Seguir adelante. Que a pesar de todas las situaciones que estén pasando alrededor de nosotros no tiremos la toalla. Sino que digamos, yo sé, así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que lo veré. Así como Pablo cuando va a ser entregado, bueno, ya muerto, dice, yo sé que he peleado la buena batalla, yo sé, ¿verdad?, que hay un galardón para mí, y yo continúo, estoy gozoso, dice. Fíjense cómo terminar la vida gozoso, con gran gozo y gran felicidad en el corazón por haber cumplido con el propósito para el cual Dios te ha llamado. En alguna ocasión también le escribe a otros hermanos, dice, pues estoy en un gran dilema porque yo quisiera morirme para poder estar en la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo yo sé que yo todavía tengo que hacer cosas aquí, así que dice, pues para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces, ese mismo sentimiento tiene que haber en nosotros. Ciertamente, si nosotros morimos el día de hoy, gloria a Dios, estamos en su presencia. Aquellos que estamos seguros de que vamos a estar en su presencia. Eso es algo que también tiene que haber en nuestras vidas. La seguridad de que vamos a estar. De que si hoy el Señor nos llama, hoy estamos con Él, ¿verdad? Eso es algo que debe de haber en nuestras vidas. Pero finalmente, yo creo todavía que hay cosas que hacer en esta tierra. Y pues ahora sí que, como dijo Jesús, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Que el Señor nos llame cuando nos tenga que llamar. Mientras tanto, tenemos que seguir esforzándonos por hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Entonces, primeramente necesitamos esforzarnos. Segunda, necesitamos tener fe. Antes de ir a la fe, vamos a ir a Hebreos 3. Ahora sí vamos a estar trabajando ya en el puro libro de Hebreos. Así que Hebreos 3, versículos 6 al 19. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, nosotros tenemos que seguir perseverando en la fe, en el creer, en las promesas. ¿Por qué se enojó Dios y los tuvo 40 años? Pues fue cuando los envió a recorrer la tierra prometida y les dijo, vayan y vean, ¿verdad? Lo que les prometí. Ahí está, ya pueden verlo, ya pueden tocarlo, ya pueden palparlo y después yo los voy a mandar. Pero sin embargo no creyeron en que Dios era poderoso para darles esa tierra. A pesar de que lo vieron sacarlos de Egipto con mano poderosa, derrotando al ejército más poderoso de esa época, al ejército egipcio. Pero aún así no creyeron. Su fe se fue. Después los tuvieron al borde del Mar Rojo, a punto de ser muertos. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Y pasaron en seco, dice la palabra. Y ni aún así pudieron mantener esa fe. Por eso 40 años estuvieron en el desierto. Hasta que se cumplió lo que dijo, ninguno de estos va a entrar, sino que sus hijos serán los que heredarán. Y solo Caleb y Josué serán los únicos que sí entren a esta tierra. 40 años tuvieron que pasar por el simplemente hecho de haber dejado de creer en que Dios era poderoso para hacer estas cosas. Vamos a ver Hebreos 6, capítulos 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Paciencia. Vamos a Hebreos 10, 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una y mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, paciencia, pero fíjense cómo dice este último versículo, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, hay un intermedio ahí. ¿Sí? Tú tienes que ser paciente, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Y entonces obtendrás la promesa. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado esa frase de la espera que desespera. ¿No? Hay veces que dicen, ay, esta espera me desespera. Pero Dios quiere tratar con nosotros en esa parte. Estamos muy acostumbrados a tener las cosas rápidas. A que si yo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ir a Jalapa, bueno, pues si no pasa el camión, pues pasará un taxi, pasará algo, y yo puedo llegar a Jalapa. ¿Por qué? Pues porque me urge llegar a Jalapa. O ayer hablábamos allá en la montaña, ¿no? Antes, ¿verdad? Si yo quería tener unos frijoles en mi casa, pues tenía que lavar el frijol, ponerlo a cocer, hervir, esperar a que se cociera, echarle todo lo necesario, guisarlo, y entonces me podía echar mis ricos frijoles. Pero hoy, ¿verdad? Hoy puedo ir a la tienda y ahí me venden los frijoles enlatados, no saben igual, ¿verdad? Pero si quiero frijoles, pues ahí están, en la tienda, ¿verdad? Y las agarro, nada más los caliento, los frío o algo y ahí están mis frijoles. Estamos muy acostumbrados hoy en día a tener las cosas rápido, ¿sí? A encontrar una solución rápida a los problemas. Pero con Dios no es así. Con Dios, Él tiene una promesa para cada uno de nosotros y la cumplirá. ¿Cuándo? Primeramente, haciendo su voluntad y segunda, en su tiempo.
no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Y para eso entonces nosotros tenemos que ser pacientes. Pacientes, efectivamente. Entonces, aparte de la paciencia, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Fe. Vamos a ir a Hebreos 4, versículos 1 al 10. Versículos 1 al 10. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nos vuelve a recordar otra vez acerca del reposo, aquel reposo del que le prometió al pueblo de Israel, y aquellos que no lo alcanzaron por falta de fe, dice, porque ellos oyeron la promesa, pero no iba acompañada de fe, por eso no les aprovechó y no la obtuvieron. Jesús nos habla de un reposo, ¿verdad? Dice: yo voy y voy a hacer morada para ustedes y regresaré y los llevaré nuevamente. Habla de ese reposo. También habla de un reposo para cuando estamos nosotros pasando las aflicciones, ¿no? Que vendrán de él tiempos de refrigerio. Si nosotros confiamos en él, somos pacientes, si estamos haciendo su voluntad, entonces Dios tiene esas promesas para con nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué necesitamos? Que eso vaya acompañado de fe, porque por la falta de fe es que ellos no lo alcanzaron. ¿Sí? ¿Y qué es pues la fe? Dice Hebreos 11:6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de estar ciertos en que si Jesús dijo: hay morada para nosotros, hay morada para nosotros. Y que si Él dijo: un día volveré, Él va a volver por cada uno de nosotros. Y si que dice que tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo, pues sí, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar en que Él nos va a ayudar a resolver o a pasar por todas y cada una de estas. Es por ello entonces, hermanos, que hay muchas promesas en la Escritura. Todas y cada una de ellas son para nosotros. Pero nosotros tenemos que alcanzarlas. Nosotros tenemos que obtenerlas. Y nosotros tenemos que caminar en estas dos cosas, ¿no? En perseverancia, en paciencia y en fe. ¿Para qué? Para alcanzar dichas promesas. Y ya para terminar, vamos a ir a dos escrituras. Primero Hebreos 12, aquí a la vuelta. Versículos 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, dice entonces este texto que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en los problemas, no en lo que esté pasando alrededor de nosotros. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, la fe viene de Él, porque dice la palabra que Él nos ha dado a cada uno una medida de fe. Pero ¿por qué dice consumador? Porque finalmente Él toma nuestra fe y hace algo con esa fe. ¿Recuerdan aquellos amigos que llevaron a un paralítico delante de Jesús y dice que abrieron el techo de la casa donde estaban y lo bajaron? Jesús lo sanó no por la fe de ese hombre. Dice, al ver la fe de ellos, ¿verdad?, actuó sobre este. Entonces, Jesús toma la fe
¿Por qué dijo Jesús que no pudo hacer milagros, ¿verdad?, en Jerusalén? Porque no había gente que tuviera fe, por la falta de fe. La fe es la herramienta, hagamos de cuenta, la materia prima para que Dios haga cosas en nuestras vidas. Jesús cuando se fue dice, y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? Eso es lo que espera hallar en nosotros, fe. ¿Sí? Entonces, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo que puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Aquí nos muestra tres cosas. Primeramente, él vio el gozo que iba a tener adelante. ¿Cuál es el gozo que nosotros tenemos adelante? La salvación que ya tenemos, pero que sabemos que en aquel día, así como dijo Pablo, en aquel glorioso día, el Señor me dará mi corona, la cual Él ha prometido. Ese es el gozo. Y por ese gozo dice que Él sufrió la cruz y el oprobio. O sea, Él padeció. Entonces nosotros debemos de poner nuestros ojos en el gozo que está adelante. Nuestros ojos en Jesús y ser como Jesús, que sabe que hay un gozo adelante, y por ese gozo que nosotros queremos alcanzar, padecemos. Pero hay una promesa. En el caso de Jesús, aquí estuvo su recompensa y se sentó a la diestra del trono. Dice en Filipenses, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue la recompensa. ¿Por qué? Por obedecer. Hay una recompensa en nosotros, ¿por qué? Por obedecer. Y ya para terminar, ahora sí, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1. Del 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Henos aquí una promesa muy grande. Entonces dice, la primera dice que tenemos que ser diligentes, a la diligencia poner fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice que si tenemos todas estas cosas, no caeremos y que tendremos amplia entrada al reino de los cielos. Entonces, hermanos, esto es lo que hoy Dios nos habla. Hay promesas, pero tenemos que alcanzarlas. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir adelante. ¿Para qué? Para verlas cumplidas. Porque dice la palabra que en Cristo Jesús todas y cada una de estas promesas son sí y amén. Entonces, ya están, son nuestras, hay que alcanzarlas para que se cumplan en nuestros días. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios por su palabra. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde que nos has permitido estar aquí reunidos, Dios, a escuchar tu palabra. Dios, creemos en tus promesas, Señor, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que toda y cada una de ellas, Señor, fue escrita por ti, inspirada por ti, Señor. Aunque hayan sido hombres, Dios, los que la hayan escrito, aunque sean varios los que hayan pasado y transcribido estas escrituras, Dios, sabemos que toda palabra ha sido inspirada por ti, Señor, y que es útil, dice Pablo a Timoteo. Señor, que aquí hay promesas escondidas, también lo aprendimos el día de hoy. Tesoros ocultos, Señor, para cada uno de nosotros.
Señor, pero que tú eres quien nos los va a revelar y quien nos los va a dar. Dios, por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser pacientes, a mantenernos, Señor, en la vocación para la cual hemos sido llamados, Señor, mantenernos firmes, constantes y tener la fe, Señor. Que no seamos como Tomás, del cual estudiábamos hace rato, Señor, que hasta que no vio, no creyó. Dice tu palabra, bienaventurado el que no vio y creyó, Señor. Padre, que tengamos esa fe, Señor. Esa fe que mueve montañas, esa fe, Señor, que lo cree todo, que lo sufre todo, que lo padece todo, a causa, Señor, de tu nombre. Dios, y sabemos, Señor, que la recompensa no solo es en el cielo, sino aquí también en la tierra, Dios. Porque tú, Señor, nos darás, Dios, juntamente con tu Hijo Jesucristo, todas las cosas. Pero para ello, Señor, tenemos que perseverar, mantenernos constantes, hacer tu voluntad, Señor, y entonces obtendremos dicha recompensa. Padre, gracias, Señor. Yo te pido, Dios, que esta palabra, Señor, sea sellada en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, Dios, en nuestros espíritus, Dios. Y Padre, que cuando estemos pasando por situaciones, por aflicciones, Dios, nos acordemos de ello. Señor, que no padezcamos, Señor, en vano, Dios, sino que seamos, Señor, conscientes de que lo que sufrimos, lo sufrimos en Cristo Jesús, Señor. Que no es vano, Señor, lo que estamos haciendo, que no es vano, Señor, lo que estamos padeciendo, sino que hay un propósito, Señor, en cada uno de nosotros para fortalecernos, para darnos crecimiento, para formarnos, Señor, conforme a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Dios, gracias. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, Señor, aquí presentes. Yo te pido, Señor, que tú seas derramando, Señor, de tu Santo Espíritu sobre ellos, Dios. Que tú seas, Señor, bautizándolos, Dios. Que tú seas poniendo en ellos, Señor, las armas, Señor, las herramientas, Dios, para poder cumplir con el llamado para el cual tú los has traído, Señor. Dios, que tú seas, Señor, derramando, Señor, tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre ellos, Dios. Tu provisión y bendición, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y cumple, Señor, esas promesas en cada uno de ellos. Esfuérzalos, Señor. Esfuérzalos, Dios, para que ellos puedan seguir adelante, Dios. Trae paciencia, Señor, a sus vidas, Dios. Y seas, Señor, tú guardando su fe, Señor. Así, Padre, como cuando a Jesús le dijo a Pedro que quería ser, Satanás lo quería zarandear, Señor. Pero él había pedido para que su fe no faltara, Señor. Para que su fe ahí se mantuviera, Dios. Y él pudiera ser restaurado, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en esta tarde, Dios, por tu palabra. Señor, gracias, Dios, por lo que tú has hecho en nosotros, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.